Primero, que muchísimas gracias eh, por la presentación. Muchas gracias por el espacio en la fundación y poder compartir con ustedes mi experiencia y que pueda ser enriquecedor para todos. Desde hace tiempo que me dedico a la parte pediátrica, cada vez reduciendo más los rangos etarios por una cuestión de gustos y de especializaciones. Así que lo que les pueda compartir y las dudas que tengan lo pueden consultar y podemos hacerlo algo dinámico para que para que no sea aburrido y para que sea bien nutritivo para todos. Eh, Les voy a voy a poner una presentación para que vayamos viendo, teniendo una guía de lo que es la charlita de hoy, el taller. Va a haber una parte a la mitad que le voy a alargar unas preguntas, van a tener que conectarse a un link y ahí van a ir respondiendo en la primera parte 3 preguntitas como para que sea más participativo. Vamos a ver unos casos que la fundación me sugirió, yo lo leí y me parecen perfectos para poder compartir. Y al finalizar otras pequeñas 3 preguntas más y concluimos, ¿sí? Ahí les voy a compartir entonces ya la presentación. A ver, desde el principio. Bien, ¿te puede visualizar? ¿Lo están viendo? Sí, genial. Bueno, análisis de caso y atención y estimulación temprana. De entrada que me gustó mucho el taller por una cuestión de a quién iba dirigido. Es algo bastante importante que muchas áreas dentro de lo que conlleva o lo que toca el niño estén actualizándose, estén formándose en estos ámbitos que vamos a desarrollar ahora para tener una integración. Eso es como muy fundamental. Entonces, bajo esta propuesta me gustó compartirles. Primero que nada, básicamente, ya sabemos, la estimulación temprana es generar estímulos precoces lo antes que se pueda para intervenir en estas ventanas del desarrollo que son muy vitales y que dentro de los conceptos de la neuroplasticidad son como muy importantes tenerlos en cuenta porque después se pueden intervenir, pero ya están preformados o prediseñados ciertas estructuras neurológicas que va a costar más que que podamos influenciar el ambiente, el entorno, terapeutas, sector educativo y todas las áreas que influyen en el individuo, costaría un poquito más. Entonces, mientras se haga lo más precoz, se haga una detección precoz de cada uno de los casos, va a ser de mucha importancia a la hora de mejorar las evoluciones de casos puntuales que se puedan desarrollar. La estimulación temprana tenemos formas, ¿sí? Vamos a desarrollar las tradicionales, vamos a explicar acá las tradicionales, las que siempre se han hablado, que son en 2 canales principales, intervencionistas y no intervencionistas. Esto como para separar más las aguas, ¿sí? Los intervencionistas tienen fuertemente focalizado el déficit. Lo que van a hacer es van a intervenir en la falencia que tenga el paciente, el alumno, el niño, el individuo, al que se quiera tratar, con parámetros más basados en los objetivos, en que sean parámetros de desarrollo más objetivos y bien segmentados, ¿sí? Van a ir analizando casos, situación por situación, déficit por déficit, y se van a ir analizando y interviniendo. Los no intervencionistas están basados
en el desarrollo solamente del niño, cómo va su evolución. Lo dejan desde un aspecto más natural, más observacional, ¿sí? Y tiene parámetros principalmente subjetivos, ¿sí? En donde prioriza la cualidad, no se ve la cantidad de las cosas que desarrolla, sino que lo pueda desarrollar a su momento y a su tiempo, y está más integrado con el ambiente, familia, la parte escolar, si es que ya está en esa etapa, o en guardería, o con niñeras, dependiendo las edades, los actores que intervienen o que influyen, los trata de integrar, ¿sí? No vamos a hablar de positivo o negativo porque son como dos corrientes principales en donde uno se puede parar o encontrar en esto de la rehabilitación o de la estimulación temprana, estos dos. Frente a mi experiencia y mi análisis de cuál de los dos tomar, yo voy por el camino medio, no tomo ninguno de los dos, hago una fusión, que es una tercer corriente, ¿sí? Que es una forma mixta. Y ahí yo le pongo una palabra clave para mí, que es la adecuación. Se adecúa al paciente, a la gravedad de algún diagnóstico o de la falencia o el déficit que se quiera evaluar, y tomo principalmente estas dos formas anteriormente para unirlas y dar el mejor resultado posible. ¿Qué tomamos? Tomamos que si hay ciertas cosas que se pueden intervenir, se ejecutan, se toman en cuenta, pero también se ve el potencial que tiene el niño o el paciente para poder sacar el mejor provecho de él. Tomamos las herramientas más positivas que tiene, sus verdaderos potenciales, y en eso se trabaja mucho. En las partes de los déficits o en las partes negativas en las que uno puede observar, se genera también intervención, y se relaciona muchísimo y se hace integrar muchísimo todo lo que es el ambiente. Se educa a los padres, se les da sugerencias a los padres, se trabaja mucho con las emociones del niño para que no sea una tortura o algo que le cueste mucho poder llevar a cabo, que en definitiva no nos termina sumando si llegamos a ese límite. Si no lo integramos al padre, no vamos a poder tener una evolución favorable, porque justamente no tiene esa independencia como un adulto de concurrir a un instituto para rehabilitar algo puntualmente que le haya sucedido. Entonces, como depende del padre, es el primer vínculo que nosotros tenemos que ganarnos. Dependiendo de la edad o las circunstancias, si hay un cuidador principal, si tiene una niñera, citamos a la niñera al consultorio, al programa de estimulación temprana, como para que ella sepa las cosas que se están trabajando, para que el niño tenga confianza de las personas que lo acompañan, que son las mismas que están en la casa, para que sienta cierto grado de confianza y bienestar. Entonces tomamos una visión intervencionista y una no intervencionista con esos dos potenciales grandes. Se genera una anamnesis general de la situación del paciente. Como había dicho, el ambiente en el que se desarrolla su vida es primordial. Los potenciales positivos que presenta, como ya lo habíamos mencionado, y el trabajo que sea multi o transdisciplinario. Ya vamos a hablar bien de este aspecto, pero es algo muy importante estas dos frentes, que sea multi o inter, y la diferencia con el transdisciplinario. El trabajo en equipo con las diferentes áreas donde desarrolla su vida, que también ya lo mencionamos. Tenemos la familia, la guardería, las niñeras, la escuela, el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Transdisciplinario versus interdisciplinario. Se ha hablado mucho
de estas dos modalidades, la verdad que las dos son muy buenas, muy necesarias, y las dos hacen muy bien a los trabajos coordinados como equipo. La diferencia puntual transdisciplinario es que la persona terapeuta o los educadores o hasta las mismas familias que se nutren o se les da consejos, tratan de aplicar las técnicas por más que no sea su profesión. Por ejemplo, en el área de kinesiología, nosotros recibimos un paciente, por ejemplo, con un trastorno de glutorio, en donde me llega a mí por primera vez. Yo tengo en el equipo una fonoaudióloga. Yo como terapista interdisciplinario, yo puedo nada más trabajar en la parte kinésica y hacer la derivación. Pero muchas veces, depende de la situación geográfica o los lugares que no se tienen en todas las profesiones, el kine tiene que saber de ciertos aspectos de la parte de los trastornos de glutorios y saber que una correcta alineación en la parte axial del cuerpo, cabeza y cuello, generan una biomecánica de la parte deglutoria y que si uno tiene esos principios, puede intervenir como si fuese un fonoaudiólogo en el tratamiento del paciente. Eso es transdisciplinario, que se le da herramientas a otro profesional para que intervenga hasta un cierto límite en otra área de otra profesión. A contrapartida del interdisciplinario, que segmenta. Están buenos también, eso se genera mucho en los lugares donde se tiene todo el equipo completo de los profesionales, en donde se puede trabajar en pareja. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho kine y fonoaudiología o terapia ocupacional con integración sensorial, trabajamos juntos y los objetivos los vamos compartiendo. Bueno, básicamente los dos suman un montón. Cualquiera que se elija está bien. Depende mucho del contexto terapeuta-paciente, si el terapeuta está formado o si la severidad de lo que presenta el paciente, por ahí transdisciplinario, no es lo más aconsejable y nos tenemos que manejar hasta donde el conocimiento nos da. Disponibilidad de profesionales en el equipo de rehabilitación. Si nosotros nos vamos a una zona alejada geográfica, que hay una salita, y en esa salita hay un kine, y por lo general terminan haciendo de todo. Terminan siendo equipando para órtesis y prótesis, terminan vinculándose ellos solitos con la parte escolar para que puedan tener una buena integración o una buena adaptación en la escuela y viceversa. Entonces terminan dependiendo mucho de la disponibilidad de los pacientes en la zona. Dificultad y compromiso del diagnóstico, que era lo que ya les había dicho, depende mucho si podemos ser transdisciplinario o interdisciplinario, y eso serían las grandes diferencias, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta en este aspecto que para mí es muy importante entre transdisciplinario o interdisciplinario? Que puedan ir apareciendo. Quedó claro, Federico. Bueno, vamos a hacer ahora unas preguntas bien simples en base a lo que también hemos estado hablando. Aguárdenme que les voy a compartir otra pantalla. Bien. Les tendré que mandar el link acá, ¿no es cierto? El link por el chat. A ver. Se me cierra. Ahí está. No sé. Acá está.
Esto me voy a copiar. Bueno, ahí le voy a mandar al Zoom, al chat, para que se metan en el cuestionario este que vamos a poner. Espérenme. Ahí se los paso en el chat. Avísenme si lo pueden visualizar todos. Se tienen que meter a ese link que les acabo de pasar y yo les voy a activar las 3 preguntitas que vamos a hacer en secuencia. ¿Sí? Si alguien necesita y no lo puede abrir por acá, me piden y yo se los envío por alguno de los canales de WhatsApp. Ajá. Ahí ya pueden contestar. Si lo pueden ir respondiendo, se van metiendo y le va a aparecer la primera pregunta. ¿Pueden visualizar? Después de responderla, apretamos enviar y la manito hacia arriba y nada más. Claro, Sí. tal cual. Van marcando y van enviando. Luego cierro y vuelvo a entrar al chat. Después dejate en esa pantalla porque yo les voy a ir compartiendo la próxima pregunta. Bueno, gracias. Esto para analizar también más o menos cómo estamos con el conocimiento de la estimulación temprana. Es anónimo, no pasa nada, es simplemente como para que vayamos viendo y evacuando dudas. ¿Van pudiendo? Vayan avisándome. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pregunta. ¿Era Sí. una sola pregunta la que había que responder? Y Y esperamos después a les paso a la próxima. próxima. Cuando yo vaya viendo que van contestando, tengo que ir viendo respuestas que se van generando. ¿Contestó alguno? La estimulación temprana se puede intervenir en la etapa prenatal, perinatal, postnatal, todas, oración 1 y 3. ¿Lo pueden contestar a eso en el...? Sí, ya lo contestamos, Federico. A mí me pareció otra, Federico, del caso. Me parece que tal vez el que compartiste era el Perdón. segundo. Sí, a mí Porque también. aparece el del caso de Fabricio. Me parece que nos has No. compartido el segundo. Es el segundo. Esperen, porque copié. A ver, esperen. No respondan. No responda Todos nadie. ayer. A ver, espérate. ¿Escucharon los casos? ¿Hicieron la tarea? Eso lo vamos... Qué feo, qué raro estos chicos sin hacer la tarea. Pues acá está el error. Sí, tienen razón. No dije nada. No hay problema. Me tengo que meter acá. De nuevo, mirá. Listo. Ahí Ahí es estamos. ese.
Perdón, ahora sí. No, no Vamos pasa a nada. ese. Ahora sí, ahí les pego a los que me pidieron por WhatsApp. Ujú, en ese. Yo les voy a compartir cómo tienen que visualizar la pantallita. Ahí está, ahora sí, por eso es que no veía las respuestas. Ahí ven nuestras respuestas, Fede. Vamos a ver, esperen que me meto acá. Actualizá y te tienen que empezar a aparecer. Me tienen que aparecer. Sí, ahí se están apareciendo. Perfecto. Ahí están apareciendo. Bien. A mí me sale que el presentador me tiene que como pasar a la próxima pantalla. Me quedó ahí el cartel en blanco. Vamos. Sí, sí. Una vez que contestaste la primera, esperamos un ratito, él analiza la respuesta y pasamos a la segunda. Bien. La estimulación temprana se puede reintervenir en la etapa, ya lo contestaron. Perfecto. Ahí le paso a la 2. ¿La pueden ver? Método de intervención que potencia las perfecto. habilidades de los pacientes en un contexto guiado. Perfecto, se ve perfecto. Bien. Genial. Van contestando 2, 10, 12, 15, 20. Bien. Buenísimo. Bien. ¿Faltan más? 33. 45. Bien. Perfecto. Listo, vamos a la próxima. Y terminamos esto y lo analizamos. En los abordajes transdisciplinarios e interdisciplinarios. Se potencian los recursos del terapeuta disponibles. Vayan leyendo. Como va el orden de una lectura, son la opción 1, 2, 3, 4, 5, 6, respectivamente. Bien, ahí contestó 1, el primero. 2, 5, 6, 7, 100% de efectividad. 90, va bajando. Casi todos están respondiendo bien. Muy bien. Bien. Y con esto vemos si han aprobado o no y si tienen que volver a hacer la carrera o pasan. Exactamente. Exactamente. Bien. ¿Faltan algunos más para votar? Somos 80, no sé cuántos han votado. Hasta ahora van la mitad, el 50% en esta última. Hay algunos que se durmieron por ahí. O no, capaz que le... Bien. Ahí vamos aumentando. Bien. ¿Listo? Faltan, ahí no, ahí siguen votando. Vamos a esperar un minuto más. Lo bueno de esto es que vayamos viendo, en base a los 2 minutitos que ya llevamos, esta media horita, cómo se van viendo las opciones y cómo las vamos entendiendo. Y después las analizamos a las respuestas. Bien. Ya creo que votó casi todos. En esta última, el 69% votó muy bien. Perfecto. Ahora vamos a analizar las 3 opciones que tenían. Les voy a compartir la pantalla de los resultados para que ustedes lo puedan ir viendo. Bien. ¿La ven la pantallita? Sí. Perfecto. Perdón. No, de esta nuevo no. vemos caso Fabricio. No, perdón. Se me fue
dejar de compartir. La otra tengo que compartir. Ahí está. Bien, la primera, tenemos la estimulación temprana, se puede intervenir en la etapa. Habían algunos que pusieron en todas, 26, bastante el porcentaje que pusieron todas. La opción 1 y 3 es la correcta. Cuando hablamos que ahí voy a aclararlo para que evacuemos esa duda y que podamos entender. Todo lo que es prenatal, en el momento del embarazo, nosotros, y con el aumento de la tecnología, nosotros podemos ir sabiendo en qué condiciones se va desarrollando el niño. En la etapa perinatal, que es propia de la del parto, no se puede intervenir en una estimulación temprana, porque es un acto 100% médico del equipo en el que está ejecutando esta tarea, y la parte de neonatología que se evalúa el APGAR, que es los reflejos neurológicos, ciertos reflejos que determinan si se encuentra bien o mal, y lo evalúan y lo ponderan. En esa etapa perinatal no se trabaja, y en la etapa postnatal sí, obviamente, porque es la más fácil de identificar, un niño que ya nació, y se evalúa y se interviene. Entonces, está buena esta pregunta, aunque sea un poco por ahí capciosa, pero podemos determinar que sabiendo lo que es perinatal, no hacemos un trabajo de estimulación. En los últimos avances que se han generado, científicos, metodológicos, sobre todo en lo que es estimulación prenatal, todo lo que es la parte, y es muy fácil de encontrar ejemplos, pero la parte, por ejemplo, de estímulo auditivo, se está trabajando mucho en la parte del embarazo, cómo detecta el niño la voz, empieza a sentir a cierto periodo de gestación la voz de la madre, la música que se le pone. Se puede ir determinando también hasta, se ha comprobado en ciertos estudios científicos, la parte emocional en la que el niño intrauterinamente siente y puede procesar y puede asimilar y puede ir dejando en su sistema nervioso cierta información que puede ser muy enriquecedora, muy importante, que puede sumar mucho a la hora de este desarrollo prenatal. Entonces, en esta opción, la opción 1 y 3 es la correcta, ¿sí? Los métodos de intervención mixta ganó la respuesta correcta. En un contexto guiado es la intervención mixta. Y los abordajes transdisciplinarios, está muy bien la respuesta con la que han generado todos, que es la opción 1 y 2. Se potencian los recursos terapéuticos disponibles, ¿sí? Y se abordan diferentes situaciones que enriquecen al paciente y al equipo tratante. Esto es muy importante, muy importante. Y en este último tiempo, que hace 5 años aproximadamente, que hemos reforzado el vínculo con las escuelas, con los profesores de educación física, algo que nos ha dado muy, muy lindo resultado, porque hemos crecido mucho como terapeuta, trabajando a la par con el equipo educativo, con el profesor de educación física, uniendo criterios de ciertos pacientes, ciertos alumnos que necesitaban integrar más el tema del desarrollo de ciertos déficits o potenciar sus habilidades. Ha dado un trabajo impresionante. Sigue ratificando que el trabajo en equipo es el que lleva la bandera de todo esto, es el que verdaderamente garantiza el éxito
de que un alumno pueda desarrollar mejores condiciones escolares, mejores habilidades a nivel de desarrollo motor, por ejemplo. Con los profesores de educación física se están haciendo un trabajo muy bonito, muy lindo, y aprendemos mutuamente. Me han llegado casos de profesores de educación física que me han dicho, mira Fede, yo tengo tal paciente con tal situación, que sé que lo estás viendo vos, ¿te parece que hagamos esto? Se llega a un acuerdo, se genera una actividad mancomunada, y después los padres pueden ver estos resultados. Y esto no es un dato menor. Cuando un padre, cuando un familiar, un tutor, ve que el equipo se está interrelacionando en pos de su hijo, genera primero altos niveles de confianza, mucha tranquilidad, aumenta la felicidad y el bienestar porque se están trabajando en equipo, y ellos pueden ver los logros, pueden ver las mejoras, pueden ver los potenciales que tenían, que los potencian muchísimo más. Entonces, esto es algo que quiero que quede como un sello muy grande. Si trabajamos en forma aislada, no se llegan a objetivos concretos, se llegan a objetivos muy aislados. No se trabaja ni se fortalece el vínculo familiar, ni la relación entre terapeuta, paciente, escuela, familia, ¿sí? Así que todos estos abordajes es muy importante que lo tengamos en cuenta, y cada uno de los actores son como muy importantes y tienen un rol fundamental. Así que no tengamos miedo en preguntar si viene, por ejemplo, un alumno con algún déficit o alguna discapacidad o algo, y ponernos en contacto con el terapeuta, que el terapeuta se ponga en contacto con la escuela, con las maestras, con el jardín, con la guardería, porque de esa forma el que se nutre mucho y enriquece mucho es al niño y a la familia, que es el Fede, vínculo acá te primario. interrumpo y te hago una Sí, pregunta técnica. sí, Ustedes desde OSEP, es decir, si sí, nosotros vemos a un niño, ya sea en sala de 3, 4 sí. años, 5, tal vez hasta primer grado, ¿tenemos alguna posibilidad de vincularnos con el programa y solicitar Totalmente. algún tipo de intervención? ¿Cómo se Sí. implementa el programa? Nosotros nos implementamos cuando, de hecho, hay maestras que tienen el módulo de atención temprana en la escuela, y la maestra que está a cargo de la parte de atención temprana concurre a las terapias con el paciente. Tenemos varios casos de esos, y eso es muy lindo, tener ese vínculo. ¿Cómo se instrumenta? Si un paciente que nosotros vemos que está en alguna institución, pedimos primero un informe a la escuela, o sea, ya nos ponemos en contacto con la escuela, y ya la escuela ya sabe que lo tenemos en estimulación, porque estamos solicitando un informe. Nosotros solicitamos el informe porque es algo re importante de cómo es la visión, cómo lo ven al niño en esa institución. Y después hacemos reuniones con la maestra, en el caso de que tenga la parte de atención temprana incorporado, directamente nos ponemos con la responsable de esa área, y si no, directamente con la maestra que le toca en el grado o en la salita. Como nosotros recibimos muchos pacientes, el 80% de 0 a 4, de 0 a 3, y el resto es de 3 a 5, de 3 a 6, nos relacionamos más con los jardines, nos relacionamos más con las niñeras o con los cuidadores o con el padre. Eso es una realidad. Pero ese otro resto de población nos trabajamos de esa forma, nos instrumentamos. Las maestras han concurrido al programa, han visto cómo es la evolución, se le dan tips para que puedan trabajar en el programa de atención temprana. Ellos nos pasan tips de cómo están trabajando, se arma como objetivos generales.
Ahí hay una Y- pregunta de Lucila que nos dice, Sí. pero para llegar a esto, ¿se trabaja solo con aquellos que tienen CUD, certificado de discapacidad? No, no, porque como se trabaja mucho desde el plano preventivo, Ujú. para no llegar al certificado de discapacidad, el módulo de atención temprana, en OSEP y en otros lados donde trabajo, es cobertura al 100% por más que no tenga certificado de discapacidad. ¿Por qué? Porque se ha avanzado en esto y se ha podido sugerir e intervenir dentro de la institución o de las instituciones en las que trabajo, que es algo preventivo, que queremos darle cierta intervención para que el niño no genere una discapacidad. Si hay un diagnóstico de base y ya está diagnosticado, ya tiene certificado, tanto para con CUT o sin CUT, lo mismo se trabaja. Bien, ¿Sí? perdón, pero así lo vamos haciendo dinámico y vamos sacando las dudas. Sí, ¿Hasta qué vaya, edad trabaja? Acá nos dice Milton, ¿hasta qué edad trabaja? Decías hasta los 4. Ustedes. nosotros, el 80% de 0 a 4, Ujú. por esto que explicaba anteriormente de cómo intervenimos, cuál es nuestra fluidez con las escuelas. La fluidez con la escuela es de los pacientes, el otro 20% que va de 4 a 6. ¿Sí? Ahí tenemos más vínculos porque ya están escolarizados. Lo otro ya es guarderías, jardines maternales, niñeras que van al domicilio, y los mismos padres que siempre están en el consultorio interrelacionándonos. Bueno, ahí ¿Alguna tenemos a pregunta? Julia que ha levantado la mano. A ver, Julia, abrí el Sí. micrófono directo, corazón. Hola. Desde la educación especial en las escuelas, Sí. las áreas de atención temprana también se ponen en contacto con el hospital, están directamente relacionados con el hospital. Sí. Entonces, cuando hay casos relevantes, se interviene. Y también en los jardines maternales y en los jardines de infantes también van desde de las escuelas de educación especial. Perfecto. Sí, eso es muy Claro, importante. perdón que interrumpa, como que se llaman, Sí. se les llama redes de contención, creo que es esto que dice Sí. la compañera, porque trabaja salud, trabaja educación, son Claro. varios por ahí ámbitos que trabajan por el bienestar del niño. Sí, Entonces sí. se llama creo, redes de contención. Sí, y se están aceitando mucho y está muy bueno que eso suceda. En el hospital Fleming, donde participé el equipo de hospital de día, que es un lugar muy bello, muy bonito, porque son muchos profesionales trabajando viendo una cama a un paciente. La parte de trabajo social se vinculaba mucho con las escuelas, esto hablando como institución de un hospital, ¿no? Como si fuese el Chestacop. Se articula y eso da unas ventajas muy lindas para que nadie quede perdido en términos de qué le pasa al paciente. Porque si estamos en el ámbito escolar, es buenísimo que se sepa qué se está haciendo en rehabilitación y qué se está haciendo en la parte médica. Si pude consiguió el turno con el neurólogo, con el traumatólogo, con el endocrinólogo, con el oncólogo, diferentes especialistas, se sabe bien qué se está trabajando y después también las decisiones que pueda tomar la escuela están basadas en todo este conocimiento, entonces es mucho más nutritivo, ¿sí? Pasa Bien. que, perdón que vuelva a interrumpir, pero pasa que muchas de las escuelas especiales tienen familias de clases sociales bajas, muy vulnerables, Sí. entonces se pierden en tener que sacar un turno, a veces Sí. no se los dan, o cuesta gestionar pasajes, o sea, la asistente social en el equipo interdisciplinario, en el equipo de atención temprana es re importante, porque acoge como a estas familias que vienen desbordadas tanto por diagnósticos, por miradas diferentes, entonces es re importante el Sí. trabajo del asistente social en las escuelas Mira. especiales, mucho más en la atención temprana. Mucho más. En Mendoza, Es cuando como el trabajaba, sí, cuando trabajaba en el programa de atención temprana allá en Mendoza, éramos 35 profesionales. Y habían 3 trabajadoras sociales. Cuando había una deserción de 2 turnos consecutivos, 3 turnos que no concurría el paciente,
le informábamos, la trabajadora social nos volvía a vincular, a hacer el nexo, nos resolvía eso. Entonces, todos esos actores son muy importantes, pero muy importantes. Lo más lindo es tener grupos grandes de profesionales, obviamente, porque resolvés muchas cosas. Pero el trabajador social en el área de estimulación temprana tiene un rol importantísimo. Para mí es una pata de esta mesa que muchas veces cuando te hablan de estimulación temprana, hablas de kine, fono, terapia ocupacional, psicopedagogía, psicología familiar, y más o menos paramos de contar. Pero el trabajo social es muy importante en esas instancias de, como decía, no sé quién era la que mencionó, perdón. Julia. Vanessa es mi nombre. Vanessa, cuando hay una clase social, un nivel social bajo. Bueno, continuamos. Sigamos. Vamos a la presentación. Ya hicimos el análisis y las preguntas. Bien. Todavía está. Ahí está. Análisis de casos. Leyeron los casos, ¿no es cierto? ¿Lo estuvieron chusmeando? Si no solo los leyeron, sino que se los leímos y se los mandamos en audio. Espero que por lo menos... Bueno, buenísimo. Bueno, acá tenemos a Clarita, el caso de la gordita de 4 añitos, con un síndrome de Rett. No habla ni juega, y como característica, yo puse 2 características principales, y agita la parte corporal sensoromotora intensamente. Cuando vemos a Clarita, la forma que tenemos dentro de lo que es la estimulación es analizar los sistemas corporales. Yo puse nada más los sistemas que vamos a intervenir con Clarita, porque son muchos sistemas y podemos estar hablando mucho tiempo de los sistemas corporales que se interrelacionan entre sí con un feedback positivo o con un feedback negativo, dependiendo del caso. Pero vamos a hablar, como Clarita tiene ese síndrome, con una alteración sensoroperceptual emocional importante, vamos a hablar de ese sistema. Y yo saqué del texto algo que me gusta mucho, más allá del síndrome en sí. En los momentos, cuando uno analiza su parte emocional, su parte, cómo están sus emociones, nosotros lo ponderamos mucho y hay que tenerlo mucho en cuenta en el tema de la rehabilitación. No hace falta irse al déficit y atacarlo, sin importarnos cómo está el niño emocionalmente. Entonces, cuando nos habla de Clarita, nos habla una Clarita que con cierta quietud, una cara está en alerta, con un aumento de la tensión, una mirada rígida, llora, se crispa, grita. ¿Por qué? Porque está tratando de contener todo ese trastorno postural, neurológico, neuromotor, que no quiere que lo vean o que se manifieste. Entonces, hay una alteración a la parte emocional que no le está haciendo muy bien. Y hay un texto que dice ahí de lo que les mandaron, que me gustó muchísimo, y dice: en el recién nacido, la relación del gesto como acontecimiento singular se articula con la plasticidad neuronal, la capacidad de realizar sinapsis y la plasticidad simbólica que abren las vías para que, por ejemplo, los reflejos arcaicos se transformen en gestos significantes, en respuestas tónico-motrices posturales al deseo del don y al don del deseo, que anuda el funcionamiento de la función materna en el cuerpo, la postura y la motricidad del bebé. Lo hace en colación a que todo lo que nosotros podemos intervenir para que todo este sistema sensoroperceptual, emocional, le genere algo placentero, es de la única manera que va a haber aprendizaje. Es de la única manera que el bebé, Clarita, cualquier niño que necesita
una intervención, a través de algo emocionalmente positivo, se pueda gestar un aprendizaje. De la otra forma, no hay aprendizaje. Si yo como kine veo que hay un bloqueo en la articulación coxofemoral y empiezo a liberar esa tensión moviéndola mientras el niño me llora, no logro nada, es más, empeoro la situación de él. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hablar? De esta parte mixta. Ahí voy a silenciar un poquito los audios. ¿Se podrá? A ver. Ahí te lo silenciamos. Listo, gracias. Entonces vamos a volver a lo que estuvimos hablando al principio, la adecuación que presenta la intervención mixta. La intervención esta que en base a lo que necesita el niño es la mejor forma que vamos a poder intervenir. Y hace un texto, en el caso de Clarita, y el terapeuta, que creo que si mal no recuerdo es psicomotricista, conversa con el abuelo y decide que la próxima sesión de Clarita se va a hacer en la puerta. Entonces, cuando llegue, él va a ir al auto. Fíjense lo que hace el terapeuta. Es increíble, es impresionante. ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, ¿qué hago yo? Hablando de mí, en el tratamiento. Viene un niño que está llorando todo el tiempo, lo dejo en los brazos, el bebé lo dejo en los brazos de la mamá, le doy algo de consejería, pero no lo toco porque lo voy a perturbar más. Lo trataré en la próxima sesión. Y así hasta que agarre una confianza con mi voz, con mi cuerpo, con mi modalidad, con el ambiente, con los juguetes que le presento. Entonces, lo que hace este terapeuta yendo al auto, y de este modo, lo que hace en una intervención es ganarse a Clarita. Es decirle a Clarita, es que diga a Clarita, está bien, te doy permiso para que manipules mi cuerpo, te doy permiso para que me des algún cierto de tip o algún trabajo puntual. De la otra forma, Clarita lloraba, Clarita no quería ser tocada, Clarita se irritaba, no había aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que genera acá? Que eso es algo que sirve en todo ámbito, para mí, educativo, institucional, terapéutico, o lo que fuese, es ganarse el paciente. El paciente se gana con confianza. Entonces uno como terapeuta, a distintos niveles de edad, a un niño, a un bebé, también se le tiene que generar ese campo. ¿Sí? ¿Alguien tiene para sugerir alguna pregunta que aparezca en el caso Clarita? Porque a mí me encantó y capaz que podemos aportar algo. Mira, no es específicamente de Clarita, pero acá hay uno de los pequeños que calculo, sí, es del profesorado de Educación Física, que nos dice, ¿cómo pueden colaborar ellos? Vamos a suponer que Clarita ya está en alguna, aunque sea un poco más grande, en alguna sala o algo, y cómo podrían colaborar desde la institución estos docentes que también están en contacto con Clarita. Bueno, es muy probable que cuando Clarita entra en confianza con el equipo terapéutico, empiezan a aparecer los objetivos terapéuticos. Y ahí hay sugerencias mutuas, tanto del terapeuta para la institución, para los maestros, profesor de educación física, como de los profesores de educación física y maestros para el terapeuta. En todo, lo más seguro que en este caso de un caso así como Clarita, es que lo que se le suceda a Clarita en la institución, lo mismo le aparezca en la parte de rehabilitación, le aparezca en la institución educativa. Entonces, porque ciertos diagnósticos o ciertas características de la persona se van a manifestar. Fíjense que lo describe el terapeuta como que ella es irritable, se pone muy mal cuando sus movimientos involuntarios empiezan a aparecer, se desespera y se pone mal. Entonces, la mejor forma es la comunicación en estos dos centros, tanto educativo como terapéutico. O sea, hay que comunicarse, poner objetivos mancomunados y... Hay un detalle, ya llega con el abuelo. Bueno, acá el abuelo tal vez tendría que ser el mismo nexo en la escuela,
Sí. poniendo en comunicación lo que sucede en este proceso de Clarita en esta otra situación. Acá dice Claro. uno de los que nos está, una de las personitas que nos está acompañando, anticiparse. ¿Cómo anticiparse para generar el vínculo? Es fundamental, dice Natalia. Natalia, re lindo eso, Natalia, porque la anticipación es lo que hizo el terapeuta yendo al auto. La anticipación es contarle lo que se le va a hacer. En un curso de posgrado que hicimos con una persona de España, en forma virtual, nos dio una cátedra impresionante que a los bebés, por ahí yo hace, no sé, 10 años atrás que hice ese curso, pero antes yo lo contenía al bebé, pero no le anticipaba verbalmente lo que le iba a hacer. En algunas situaciones cuando se ve una reacción de rechazo, una anticipación, por más que sea bebé, contándole lo que le va a hacer Federico, está estudiado que genera un vínculo, genera una participación y una aceptación del individuo, por más que pequeño. Imagínate Clarita con ya una edad donde cognitivamente ya entiende lo que se le está haciendo, generar una anticipación. Así que eso es importantísimo. Pero aparte porque estamos invadiendo, ¿me entendés? Su cuerpo o su espacio muchas veces. Tal. Entonces lo ideal es decirle, mirá, voy a hacer esto, voy a tomar tus manos, vamos a buscar una pelota. Tanto la anticipación como el cierre de la actividad hay que anticiparles o más o menos ir marcándole los tiempos para disminuir la ansiedad, para poder controlar bueno, sus formas de desarrollarse durante la clase. Por ahí pasa que vienen niños que están muy ansiosos por querer terminar la clase, entonces uno más o menos les puede explicar cómo se va a desarrollar la clase, y a medida que van pasando esos momentos, el niño sabe que falta poco para terminar, para culminar con la actividad. Sí. Es muy importante eso, yo creo. Muy. El área que más desarrolla eso, que me gusta mucho, yo aprendí mucho el trabajo en equipo, es el área de psicomotricidad. Psicomotricidad tiene algo muy bello en eso. Desde el lugar donde se ponen las zapatillas, desde el inicio, el desarrollo y el cierre de la sesión. Y eso está muy bueno porque baja los niveles de ansiedad del paciente, aumenta la tolerancia. Bueno, son cosas que ya están reestudiadas y está bueno repetirlas y ponerlas en práctica. Por ahí el trabajo rutinario, cotidiano, nos lleva a que tengamos muchos pacientes y que, bueno, no, hay que orientarse de vuelta y volver a seguir esa rutina. Por ahí hay ciertas instituciones trabajamos desde... Sí, Vanessa. Perdón. Podemos trabajarlo desde lo visual o desde lo oral. Si lo trabajamos desde lo visual, podemos poner paneles. Los docentes de educación especial muchas veces lo hacemos, y vamos poniendo imagen o palabras a eso que va a ir sucediendo. El profe de educación física, me parece, con respecto a la pregunta que hizo el compañero, por ahí nos ayudan, qué sé yo, si el niño está cansado adentro del aula, lo retira y terminamos de realizar la actividad en el patio, ponele, o él mismo le anticipa cuál va a ser la actividad que vamos a seguir desarrollando en el aula. Ellos son como el oxígeno que muchas veces nos dan a los docentes que estamos muchas horas con niños en el aula, ¿me entendés? Se lo lleva, lo hace dar una vuelta, le presta un aro, una pelota, y capaz que el niño con la pelota retorna de nuevo al aula y vos seguís trabajando. Es re importante eso, me parece, es como el oxígeno. Totalmente, vos imaginate eso que contás ahí, es el trabajo transdisciplinario. Es un trabajo en donde uno toma el rol como el del terapeuta, lo saca de ese contexto para que pueda volver a la rutina, y que cada vez y gradualmente, la gradualidad para mí es otro éxito del tratamiento, la gradualidad le permite a él aumentar los tiempos de tolerancia frente a una actividad, frente a mantenerse sentado en el banco o lo que fuese. Entonces, es muy importante eso que mencionas. Por eso, cuando usted, en cada uno, donde le corresponda, fíjense qué actores hay y a ver cómo podemos trabajar en equipo, qué nos puede ofrecer cada uno, qué rol le podemos poner en esta personita en particular. Eso nutre muchísimo también. Bueno, vamos al segundo caso Darío.
el gordito Darío, en la anamnesis tenemos el diagnóstico de Kawasaki. En ese diagnóstico nosotros tenemos sistemas corporales que son clásicos en este síndrome y que lo vamos a evaluar. En este caso tenemos el sistema neuromuscular. ¿Qué evaluamos en el sistema neuromuscular? El timing, esto es muy neurológico, esto que voy a explicar ahora, cortito, pero es para que sepamos qué es lo que se observa, qué es lo que analiza un terapeuta en la parte neurológica y muscular. El timing, la graduación del control y activación muscular, la coordinación muscular, la relación entre agonista y antagonista de los músculos, la contracción muscular, el tipo de contracción muscular, la tensión dinámica que se observan en el músculo y los movimientos extraños. En este caso, como el síndrome de Kawasaki, por una fisiopatología a nivel de la parte vascular, generó una hemiparesia leve izquierda. Movimientos disarmónicos y extraños en ese hemicuerpo, preferentemente en miembro superior, y el pie izquierdo con una ligera semiflexión. Eso es a nivel observacional, de evaluación bien objetiva. Y tenemos el otro sistema somatosensoroperceptual. La tensión y el exceso por tratar de ocultar lo inocultable, dice el texto, inhibía su función motriz angustiándolo más. ¿Sí? Desde los sensoromotores producía el estado tónico postural tensional. Cuando nosotros analizamos el sistema neuromuscular solo, sí, nos puede dar resultado. Pero ¿qué le genera a él todo este déficit? Le genera un nivel de tensión emocional que aumenta los estados tónicos. Cuando hablamos de estados tónicos, es ese estado de semicontracción permanente que tiene el músculo, lo aumenta, la tensión postural también se ve aumentada. Entonces, eso genera un feedback negativo entre tono, postura y tensión, tono, postura y tensión, tono, postura y tensión, que parte, más allá de su base patológica, parte de su estado emocional en la que se encontraba cuando él sufría estos mecanismos. Entonces, el aspecto psicoemocionales más los motores es re importante y lo vamos a ver mucho en estos casos porque se han repetido y es muy importante que lo tomemos en cuenta por esta integración que evaluábamos. Cuando se distraía, decía el texto, y dejaba de estar entusiasmado por el juego, o dejaba, perdón, de estar entusiasmado por el juego, empezaba sus movimientos irrefrenables y procurando ocultar lo inocultable. Fíjense qué importante que es esto, porque nos habla de cómo la mente juega un proceso de control positivamente o de control negativamente. Feedback positivo o feedback negativo. De repente, el gordito, cuando estaba entusiasmado con eso, los movimientos desaparecían. Entonces, ¿cómo explicamos esa base fisiopatológica que está? No lo vamos a discutir porque eso está y es un hecho, pero ¿cómo se modifican esos parámetros? Desde esta postura emocional, desde esta interrelación entre evaluar al paciente, al alumno, al ser, de una forma como mucho más integral. Y esto tiene muchas muestras en este relato que hace en el texto, que es muy importante porque nos sigue diciendo de cómo nosotros tenemos que priorizar los factores negativos, eso no se va a discutir, pero sí mucho los factores positivos y los factores emocionales de esa persona. Podemos modificar mucho esas estructuras que no están bien. Podemos influir positivamente mucho en esas estructuras que no están bien. Darío comenzó a incorporar su mano y el pie al esquema corporal. Ahí en el texto habla de que
una vez que él, que lo sacan de contexto y que él puede concentrarse y disfrutar de la terapia, él puede incorporar su mano, puede generar todo lo que se llama en psicomotricidad mucho, todo lo que es el armado del esquema corporal. Algo muy importante para todo, para las ABD, para el fuego, para sus emociones. Entonces, como él, dependiendo de cómo es intervenido, él puede empezar a mejorar y a incorporar su mano y hacerla partícipe, ¿sí? Como él le empieza a decir al terapeuta cuando quiere jugar como doctor, ¿se acuerdan de ese texto? Que lo hace, que él le pone al muñeco un pedacito de juego porque tenía una joroba, y que después le empieza a decir que lo van a curar y que había que operarlo, y ahí él Hasta le pone nombre. Le pone nombre. Claro. Le pone nombre porque es Kawasaki para él, pero para él se va a llamar, no me acuerdo, Rodríguez. Porque, sí. Martínez. Bueno, es espectacular cómo se manejan. Tenemos que tomarnos el tiempo para manejarlo así, porque la verdad que es muy lindo y es la recompensa más grande que uno tiene como terapeuta. Cuando puede sacar una sonrisa, cuando puede ver evoluciones desde lo emocional en todos los otros planos. Y nada, le dice que le explica ahí cuál es su diagnóstico. Y ahí él hace una apertura, lo internaliza y lo evoluciona, lo sublima. Eso es muy importante. Darío toma una muñeca que tenía en la espalda con un sonajero, estaba un poco roto y hacía que parecía una joroba. Darío la mira, la gira, la mueve, la mira y le dice, jugamos al doctor y la curamos. Entonces, aparece un trabajo práctico, en esa última parte que yo lo puse, saqué unos ítems, o modifiqué el texto para que fuese más rápido, más fluido, pero una primera impresión del caso luego de la lectura es esto de que nosotros tenemos que, la primera ficha que tenemos que jugar es cómo le tenemos que cambiar esto al paciente para que sus emociones jueguen a favor y acepten. ¿Qué movimiento se produce a partir del lazo transferencial con el terapeuta? Es ese pequeño punto en donde él le da el tiempo para interactuar y curar a ese muñequito, en donde se modifican todos los patrones con el terapeuta. Menciona, dice, una escena del caso donde se observa la resignificación de su esquema corporal. Este trabajo está bueno que después lo respondan, lo lean el caso y lo contesten, porque es muy nutritivo para ustedes, para todos. Evaluación psicomotora. ¿Tiene un síntoma psicomotor o una angustia? Él parte de una angustia. Entonces todos los otros trastornos psicomotores son consecuencia de esa angustia también, más allá de la patología de base que había generado esa dificultad, esa deficiencia o esa injuria que se habla dentro de lo neurológico cuando hay una lesión, sobre todo en el sistema nervioso central. ¿Por qué pensar y trabajar en la representación del cuerpo? Si nosotros no cuidamos el cuerpo desde una mirada integral, no vamos a poder mejorar ni tener objetivos muy claros en los otros aspectos. ¿Sí? Entonces este trabajo práctico no lo quería dejar pasar porque lo veo muy importante para que lo analicen, porque está en relación a todo lo otro que hemos hablado. ¿Sí? Bueno, antes de que pases algunas cositas que están en el chat. Bueno, acá marcan algunos aspectos interesantes a tener en cuenta, como esto de los recreos neuronales o hacer algunos cortes para no cansar, sobre todo en el caso que veníamos anteriormente hablando de Clarita, ¿sí? Darles encuadres, y en el chat hablan de esta necesidad de pensar el inicio y de pensar el cierre en el proceso de atención, que no es, bueno, se terminó, nos vamos porque se acabó el horario, sino también dar un cierre, así como tan importante dar un inicio. Sí. La centralidad de disminuir la ansiedad del otro frente, sobre todo, a un proceso de terapia.
Y bueno, y Sí. además de la educación física, nos dicen por ahí que no nos olvidemos de la música, ciertamente, Ajá. es una arma muy importante. Sí, bueno, la musicoterapia está tomando un auge muy lindo, porque trabaja mucho en ese campo, sobre todo en la parte también en el estímulo de habilidades auditivas, todo lo fonológico, todo lo que es lo prelingüístico, nos puede mejorar mucho, mucho la musicoterapia. Es una terapia muy, muy linda, que ayuda mucho. Obviamente que todo lo que es terapia se puede llevar a un ejemplo también como una medicina, como una droga. Se tienen que elaborar las dosis y las cosas de cada uno en base a ponderar en qué estado se encuentra del desarrollo de los objetivos que se quieren trabajar. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta como una dosis. Si tenemos musicoterapia solamente, pero no tenemos de fono y ni de kine, y si hay un desbalance ahí, y por más que pongamos musicoterapia, no vamos a llegar al objetivo. Pero la musicoterapia también ha ayudado un montón. Bien, lo último que aparece aquí es, dice, ponerse en el lugar del sujeto, muchas veces imitarlo en la sala, es muy favorable para envolverlo, usar sus envolturas si eso lo permite. A nivel de envoltura, ¿de qué habla? ¿Cómo que sería? A ver, Lucy, a ver si te animás a abrir el micrófono y explicarnos un poquito qué quieres decir con envolverlo, tal vez en otro tipo de ¿Físicamente? vínculo. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, Lucila. Sí. Bueno, me ha pasado a mí en sala, soy referente de atención temprana y trabajo en la escuela de Villatuel, y me ha pasado que he tenido que estar acostada junto a un niño en la misma posición porque su condición no lo permite, y hemos jugado a taparnos y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Porque hablo de las envolturas, porque según lo que mi formación, tiene que ver con la envoltura materna. Entonces, bueno, juega un rol fundamental en lo que es el vínculo con el niño. Claro, envoltura, por ejemplo, cuando lo contenés en posición Sí, fetal, por nos ejemplo, un bebé. tapamos. Claro, sí, o directamente taparnos con sábanas, Claro. con mantas. Sí, sí, para armar. Eso encuadra mucho en la formación del esquema corporal, cómo elaboran su esquema corporal en base a las dimensiones en el espacio en el que ocupan, es muy bueno. Después lo otro que es terriblemente importante, Lucila, que es muy Sí. bueno, que lo que mencionaste vos, es ponerse a la altura de la mirada del niño. Yo me acuesto, yo me acuesto directamente con él. Está acostado sobre la espalda o boca abajo, y Sí. bueno, soy como uno más. Les lo cambia acompaño. la mirada. Les cambia la mirada. Sí, tal Si cual. vos, por ejemplo, Tal un cual. niño que está aprendiendo el rolado, estamos hablando de 4 o 5 meses, y en el boca abajo, en el decúbito prono, vos te pones a la misma altura que él levanta la cabeza, hace contacto visual y vos estás al mismo nivel. Al mismo nivel, tal cual. Al mismo nivel de juego. Entonces, hay talleres que se han Se hecho. genera una mirada y un vínculo increíble ahí. Increíble. Porque me ha pasado. Vos imaginate como adulto, imagínense como adulto, haciendo un taller en donde se ponen en la colchoneta, boca arriba, y una persona que está guiando la terapia te mira desde arriba. Lo invade. Una situación, te sentís intimidado, te sentís como que no sé. Entonces, esa misma sensación, imagínense en un niño que no tiene ese nivel de decodificación. Entonces, es muy importante el nivel de la mirada, es muy importante hablar y que haga contacto visual. Hay muchos trastornos que se están viendo y se van a ver cada vez más potenciados por el uso de la tecnología, en donde no hay contacto visual con la otra persona, en todo ámbito, en bebés, con el terapeuta mirándolo, tirándote a la colchoneta, o en una sala de primer grado, segundo grado, que se está perdiendo ese contacto visual y esa paridad de que los dos estamos al mismo nivel. Ni yo soy más superior que vos, ni vos sos más inferior que yo. Entonces, es muy importante eso que decís vos, porque todo este cuidado de contención, tanto en la posición fetal, para que arme su esquema corporal y trate de regular su parte sensorial, porque hablo de bebés, que es lo que más me especialicé,
pero en el útero materno hay una temperatura, hay una contención en la parte posterior del cuerpo, hay un nivel de flexión que después sale a la vida con todos los patrones opuestos, en extensión, con frío, con desregulado térmicamente. Entonces, esta adecuación en condiciones normales lo estoy hablando. Imagínense cuando hay una patología de base. Tenemos una situación con más cuidado. Y sobre todo cuando se proyecta con el tiempo, porque ese mismo cuidado sensorial lo tenemos que tener por más que tenga 3 años y tenga una alteración somatosensorial. Entonces es re importante eso que decís vos. Hay pacientes que son muy alterados y vos los abrazás, los contenés y los mirás y se tranquilizan y se relajan. Y es una técnica de calma motora que es gratis. Pero aparte, eso no significa que no se esté desarrollando la clase o el objetivo que nosotros tenemos. Muchas veces pasan sesiones y sesiones tiradas en el piso, con un mismo objeto, o simplemente mirando el techo, acariciándose, todo para formar como ese primer vínculo que es tan importante, para luego, base a eso, desarrollar todos los demás objetivos, pero no porque no haya otro tipo de aprendizaje no se está desarrollando la clase. Seguro. Y para pasar a otro casito, lo último que aclaro, que se habló en el chat, es el tema del cierre de la sesión. Acuérdense que siempre hay que hablar con los padres, siempre hay que hablar con el tutor, con el responsable, más allá que con el terapeuta, los equipos, eso está perfecto. El cierre, más allá de que lo haces propiamente dicho con el paciente, en el caso mío, que el padre es el que concurre y se mete al consultorio, se cierra con el padre, se le dan tips para la casa. Y hay que dar cosas para la casa, hay que dar consejería para la casa. Y esto es matemático. A veces la mente del ser humano necesita más cosas objetivas y racionales para poder entender por qué o de dónde nos agarramos. El 3% del tiempo de la vida del paciente está en relación con el terapeuta. El 97% está con el tutor o el padre. ¿A quién le vamos a dar información? Al padre. Obviamente que si le sumamos un porcentaje a la escuela, y así que van subiendo y que tienen más tiempo con el niño cuando ya llega la parte escolar. Pero hay que darle información a los padres, hay que darle devoluciones, hay que ver qué objetivos están planteándose, qué cosas habría que modificar, sugerencia y consejería por escrito, en trípticos, en información de papel o verbalmente. Pero es muy importante dar devolución a los padres porque se llevan el 97% en edades antes de la escuela del tiempo con ellos. Es muy matemático eso, pero es fácil de entenderlo así. Buenas tardes. ¿Puedo hacerte una apreciación en esto de los cierres? Sí. Mira, mi nombre es Natalia, yo también soy referente de atención temprana en la Escuela de Ortofonía y Sordo de acá de San Rafael. Sí. Y nosotros trabajamos mucho como con una parte de organización tipo agendas con los papás, donde damos rutinas no solo de alimentación, de horas de sueño, sino también, por ejemplo, tenemos chicos con hipoacusia o sordera que comienzan con el uso de los audífonos y de este modo hacemos que los papás, por ejemplo, cuando comienzan con el uso, lo usen el primer día 10 minutos, al siguiente 15, al siguiente 20, entonces todo organizado en unas pequeñas agendas que nosotros les brindamos, y ellos van registrando esa información, y a la próxima sesión vamos viendo si han podido tener avances y si han podido cumplir como esos objetivos que nosotros tenemos dentro de la sala. Pero bueno, anteriormente dije, el éxito está en la gradualidad, en lo que uno se va interviniendo. Gradualidad es otro pilar que también hay que llevarse grabado. Eso es lo que mencionás, es puramente gradual. Entonces vas permitiendo de que él vaya entrando en confianza, lo vaya aceptando. Es así.
Vamos a pasar entonces al otro casito, el último, paciente Fabricio, que tenemos como antecedentes. Prenatales, grave trastorno placentario, sufrimiento fetal crónico, hipertensión en el embarazo, diagnóstico presuntivo erróneo de acondroplasia, que es el enanismo. No querían ponerle nombre, lo tomo como antecedente, lo puse entre comillas, porque no querían ponerle nombre hasta no estar seguro del diagnóstico y del pronóstico. Esto lo pongo así como antecedente prenatal, porque esto estaba sucediendo en el momento del embarazo, en el último trimestre, menciona, y lo voy a remarcar después más adelante. Perinatales, fue por cesárea, una semana de gestación de 34 semanas, ya se considera prematuro, y aparte por el peso, entonces un prematuro de bajo peso, estaría rankeado así. Edad corregida, como en el momento en que hacen este informe tenía 45 días, la edad corregida coincide con la fecha de nacimiento calendario, porque tenemos 34 semanas, tenemos que restarle un mes y medio. Un mes y medio son 45 días, o sea que el momento que hacen la evaluación de este informe estarían haciendo Fabricio, ¿sí? Para que se tenga noción temporal del caso. Edad postnatal, edad corregida, edad cronológica 45 días, la fecha corregida es la del calendario. Diagnóstico definitivo, distrofia, nada que ver con acondroplasia, debilidad, que es una debilidad muscular, y alteraciones de la nutrición. Aceptación progresiva del hijo por parte de los padres. Esto como otro antecedente postnatal, cuando ya van explicándole al padre lo que va sucediendo. Entonces, antes de avanzar, vamos a ir a la fisiopatología un poquito. ¿Qué es lo que es la distrofia muscular? Sabemos que la distrofia muscular es una distrofia muscular es un grupo de enfermedades que provocan debilidad progresiva y pérdida de la masa muscular. No hay cura para esto, sí hay a nivel farmacológico atenuantes que me van a ir frenando y mejorando la esperanza de vida. Existen muchos tipos de distrofias y los síntomas de la variabilidad más frecuente comienza en la infancia. No existe cura, que eso es lo que decíamos recién, pero sí medicamentos que atenúan. El principal signo de la distrofia es la debilidad muscular progresiva. Van perdiendo activación muscular hasta que llega a inhabilitación o inhibición de músculos lisos, que son los que están encargados de los órganos vitales, como es el corazón, por ejemplo, o el diafragma, en la parte de respiratoria. Empieza con diferentes edades y en diferentes grupos musculares, y hay distintos tipos. Los principales tipos tenemos la distrofia de Duchenne y la distrofia muscular de Becker. En el caso que tenía él, por deducción de cómo se desarrolla esto, es la de Duchenne, es el tipo más común, y los síntomas y signos en la primera infancia es caída frecuente, dificultad para levantarse luego de estar acostado o sentado, problemas al correr, al saltar, mantiene una marcha en pato, que es una marcha en apertura de miembros inferiores, en la parte de la planta del pie, camina en punta de pie en algunos, con un alto desarrollo de la masa muscular de la pantorrilla, por eso se ven grupos de masas musculares de gemelos muy desarrollados, rígidos, ¿sí? Cursan algunos con patrones, con problemas de aprendizaje, y retraso en el crecimiento por esto de estas alteraciones a nivel neuromusculares, ¿sí? Esto que yo les mencionaba en este punto, perdón que me fui, Fabricio, acá, donde no querían ponerle nombre, no seguía avanzando como en las otras filminas, en la parte emocional o cómo lo encuadramos, pero esto no lo quería dejar pasar.
Cuando un padre no quiere reconocer al niño su dificultad, su deficiencia o la situación en la que está pasando, es otro factor negativo que influye muy fuertemente en la evolución del paciente. Y es entendible, porque también hay que ver la psiquis del paciente, del papá, ¿sí? No todos lo procesamos de la misma forma. Y hay que ayudar al padre. Hay que ayudar mucho y sostener a los padres, por eso los trabajos interdisciplinarios, el área de psicología toma un rol importantísimo para darle soporte a esto. Yo tuve un caso muy impresionante, pero me sentí muy feliz que pudiera ayudar a un papá que es un papá profesional de la salud, médico, que el gordito nace con síndrome de Down, pero no salió en las ecografías. Entonces se enteró en el momento del parto. Y logró confianza conmigo, como podría haberlo logrado confianza con la psicóloga, que eso se trata más en ese ámbito, pero me dijo, mira, yo cuando nació mi hijo quería patearlo, o sea, cuando lo tuve en los brazos quería patearlo. Lo primero que toma uno como ser humano es decir, qué inhumano, qué feo lo que me está contando, pero sin embargo, no es que sea lindo, pero es lo que él pudo procesar. Entonces, en esa instancia, hay veces que uno por ahí habla y a veces está bueno que diga la palabra justa y la palabra clave. Lo único que pude decirle yo era que ese niño, que esas personas que nacen con síndrome de Down, desde mi concepción como profesional, son las personas más nobles, más puras y de mejor corazón que existen en el mundo. Un mundo que ya sabemos que por ahí está alterado o tiene esa falencia. Entonces me mira el padre, porque yo le dije que su hijo era una de las mejores personas que iba a tener este mundo, que no tienen envidia, que hacen todo de corazón. Entonces él se emociona y me dice que, bueno, me agradece que esto que yo se lo había planteado. ¿Qué pasa en ese momento? Se le dijo al padre una realidad que cualquiera que como terapeuta lo puede ver, porque esas personas son así, como cualquier persona, como cualquier niño, son bellísimas personas, pero le modificó la estructura para poder aceptar o lo que estaba vivenciando. Y de ese momento cambió todo, como hizo el terapeuta con el paciente. Entonces, no solamente tenemos instancias de influir en el paciente propiamente dicho, sino tenemos instancias de influir en los padres para que gradualmente vayan aceptando esa situación. Porque en el mapeo cerebral como papás tenemos que mi hijo va a ser sano, ese concepto tenemos. El de ¿es sano o no es sano? Entonces hay que ver primero qué es lo que es sano, ese es otro debate. Hay que ver quién tiene falencia de salud en algunos aspectos. Entonces, tratar de influir en los padres con ese tipo de consejería oportuna, y si podemos estar en un equipo en el área de psicología, es re importante porque se abordan estas cosas y no solamente impactamos en el niño, sino impactamos en el padre, que ese padre va a impactar en su hijo, que ese hijo va a impactar en el padre, y generamos un inicio de un motor de retroalimentación positiva, ¿sí? Entonces esto no lo quería dejar pasar porque lo que más me llamó del caso Fabricio es que no querían ponerle nombre hasta no saber el diagnóstico y el pronóstico, cuando ya es una vida que está intrauterinamente. ¿Sí? Además, hay un detalle, Federico, no solo esto de no querer ponerle el nombre, sino de considerar, le querían poner Fabricio por el abuelo y considerarlo indigno de llevar el nombre del abuelo si él nacía enano, que era el primer diagnóstico que tenía. Y sin duda cómo esto va configurando ese proceso previo de deseo o no del nacimiento y lo que pasa al momento posterior. Entonces, sin duda vos dijiste al principio, no podemos trabajar en el momento del nacimiento, pero sí podemos trabajar en lo previo y en lo que va a suceder una vez que el niño haya nacido. Exacto. Ahí está enlazado, gracias por enlazármelo con esa pregunta de peri, post o prenatal.
¿Sí? Interesantísimo. Cerramos, Fabricio. ¿Alguna pregunta con este caso? Ahí en el chat solamente aparecen 2 comentarios, la Sí. mirada del otro, como una variable. Viene, Natalia lo pone desde el caso anterior, pero también está acá fuertemente en Fabricio, porque es la mirada del otro lo que termina configurando lo que después él puede o no empezar a construir en su subjetividad, porque lo que estamos afectando es su subjetividad. Claro. Y después esta idea del hijo ideal, nos dice Julia, ¿qué es el hijo ideal? ¿Sí? ¿Qué es el hijo ideal? ¿O a qué he venido? Bueno, son capítulos aparte, pero es tan bueno que lo tengamos identificado. Sí. Ayudamos mucho. Esto ya lo vimos. Preguntas. Vamos a la encuesta 2. Ya estamos en el final de esto. Sí. Vamos a hacer el cuestionario número 2. Y hacemos el cierre final y algunas preguntitas más que queden, ¿sí? ¿Tenían el link antes? Ahora se los paso, dejo de compartir. Me meto en el link. Ah, si lo tienen al link de antes, listo. Si no, se los pongo de nuevo, claro. Lo tienen, pero ahí lo vuelvo a poner. Ahí está, ya lo pongo en el chat para los que lo necesiten. Genial, listo. Entonces ya quedó ahí. Entonces yo lo que voy a hacer es mandar la presentación. Voy a compartir. Voy a compartir esto. Ya estuvieron respondiendo. Compartir pantalla. Bueno, en el caso Fabricio, ya estuvieron contestando, siguen contestando, buenísimo, un montón, un montón, un montón. Bueno. Bueno, ¿cuál es el factor? ¿Cómo corro esta pantallita? Ahí está, así lo hago más chiquita. ¿Cuál es el factor predisponente que influye principalmente y que determina la evolución favorable o no? Bien, van contestando, 110, un montón contestaron. Vamos a la segunda. ¿Cómo ordenarías de mejor importancia, de mayor a menor, perdón, ahí me equivoqué yo en la redacción, a menor importancia las necesidades del caso Fabricio? Tenemos la instancia 1, la 2, la 3 y la 4, que se pueden ir modificando el orden. No sé cómo lo ven ustedes, porque este cuestionario, esta forma de ranking, no lo había hecho nunca. Si sale, sale. La podemos si no, trasladar nosotros. O sea, hay que ir eligiendo en el orden que queramos. Ahí está. Ahí está. Ahí van contestando. Bien, ahí va subiendo. Subió un segundo puesto, del tercero al segundo, buscar un equipo médico. Bien. Está bueno esto de interactivo. Sí. Van contestando 20 y pico. ¿Ah? ¿Tú también? Está bien. Está peleado. Se estaba peleando. Bueno, acá vas a tener que clarificar, a ver qué quedamos, qué conviene. Claro. Siguen votando, che. Está bueno. 13 más 33 son... A ver, esto lo puedo... Este no lo he hecho acá. Quiero ver qué hago si hago... No, no. No dije nada. Bien, bueno. 42, 43. Vamos a dar un minutito más, porque como lo tienen que leer más, lo pueden debatir y lo pueden analizar tranquilos. Las que no dejan de debatir es Gribel con Aldana.
Ahí Están mucho ahí con el mate. mate. Sí, a full. ¿Dónde están participando? Está bueno. Bien. Bueno, ahí creo que se paró. Ya han votado. Esta es la interacción 2. A ver la próxima. Y después analizamos las 3 otras. Acá tenemos, en la inserción a la etapa educativa de Fabricio, se prioriza. ¿Cuál de las 3 opciones se priorizaría primero? Se priorizaría más. Evaluar en entrevista la situación de todos los antecedentes, coordinar reuniones con el equipo de salud tratante, aportar solo los conocimientos de estimulación temprana en el ámbito escolar, o la 1 y la 2 correctas. Bien. Esta va más correcta que las otras. Va a reír. Bien, mucho de lo que hemos hablado, ¿no? Bien, 44 personas han votado. $46. Más o menos ahí ya terminaron casi todos en promedio. Bueno, vamos a analizarlas entonces. Entonces, nosotros tenemos en la primera, nosotros tenemos cuál es el factor predisponente que influye principalmente, esa palabra es clave, y determinar su evolución favorable o no. Acá cuando hablamos de Fabricio, la opción correcta era la 1, donde se trabajaría con la aceptación principalmente de la familia. Si no tenemos ese primer nexo, todos los otros no tienen sentido. Trabajar sobre las cosas postnatales, todo el nacimiento, todo lo otro, si no tenemos ese primer punto cumplido, no podemos seguir trabajando con las otras instancias. Ese niño tenía que cambiarle primero el mapeo a los padres, que acepten a ese niño, que entiendan su situación, para después pasar con objetivos terapéuticos postnatales. ¿Sí? La 2, la respuesta, el orden se puso, en primer lugar, buscar un equipo médico especializado para valorar su situación clínica. Eso es importantísimo. Primero tenemos que saber en qué encuadrarlo, qué información nos pueden brindar de mayor a menor. ¿Qué podemos saber de la parte del parto? ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrolló? Darle soporte psicológico a la familia
¿sí? A partir del tercer trimestre, cuando el equipo de intervención, porque seguro que cuando estuvo ese diagnóstico de acondroplasia, lo ideal es que haya estado en un equipo donde se le pasó esa información de una manera adecuada, eso sería el ideal, ¿no? En donde se le hace una reunión, el protagonista que tiene que estar ahí acompañando a los médicos es un psicólogo, en donde se le va a transmitir de una forma prolija y adecuada a los padres lo que se está observando. Entonces, en ese primer trimestre también deberíamos tener un soporte psicológico. Los diferentes equipos se deben interrelacionar. Obviamente, una vez que tenemos los otros dos cumplidos, tenemos que trabajar sobre el equipo y buscar un equipo de rehabilitación específico, ¿sí? Para trabajar. Perfecto. Puesto número 1, número 2, número 3, lo que fue votando la mayoría es el orden en el que se tiene que ir generando esta secuencia. Desde la parte clínica, desde la parte de soporte a los padres, desde el tratamiento interdisciplinario y buscar los centros, los equipos de rehabilitación específicos y pertinentes en general para todo el desarrollo. Favorable, ¿no? Y en la inserción en la etapa educativa de Fabricio se prioriza la opción 1 y 2, ¿sí? Que es evaluar en una entrevista los antecedentes y coordinar reuniones con el equipo de salud tratante. Cosa que hemos estado hablando anteriormente, que es muy importante, que si en algún momento se encuentra algún déficit o algo en algún alumno, empezar a trabajar, a buscar un grupo con un equipo terapéutico, y si no lo tiene, sugerirle que inicie con algo, como para empezar a instaurar esta relación cíclica entre estas dos instituciones o entidades. La opción 1 y 2 es la correcta, así que lo han contestado muy bien, salvo la primera, que tenemos que tener en cuenta cuál es el factor que influye principalmente. Acá hay una palabra clave o media tramposita, pero es que sea principal. ¿Cuál es lo primero que tiene que suceder? ¿Sí? Bien, vamos a dejar de compartir esto y vamos a volver a la presentación. Bien. No, yo lo estoy viendo. Ustedes no. Espérate, me equivoqué. Vamos de vuelta a la presentación. Compartir pantalla. Bien, ahí estamos viendo la última diapo. ¿Qué quiero que nos quede como aprendizaje? ¿Sí? Dos cosas. A mí me gustaría que hiciéramos como de todo esto que hemos hablado, dos cosas que quiero que queden a fuego, marcado, que es la adecuación para la planificación de un abordaje de las ABD, de las actividades de la vida diaria, integral, terapéutico, social, educativo. ¿Sí? Acá me faltó familiar. Esta adecuación a la hora de generar una planificación es de suma importancia, es todo lo que hemos estado hablando. Cada ser es diferente, cada individuo es diferente y necesita cosas diferentes. Entonces, este es el proceso de adecuación, adecuar para cada caso las necesidades, ¿sí? El trabajo en equipo es el mejor método para una evaluación, para una evolución favorable de los pacientes. Ya no podemos trabajar aislados, ya no podemos trabajar por separado, tenemos que trabajar en equipo. Lo que nos nutre como equipo terapéutico, la escuela, es impresionante. Los programas que tienen atención temprana en las escuelas es impresionante. Ver en un consultorio a la maestra de atención temprana que acompañó a la pacientita, que es su alumna en ese jardincito maternal, es de suma importancia. Se logran cosas muy lindas, se logra que aumente la asistencia tanto en los dos lados, mejora mucho la relación madre-hijo, padre-hijo, familia-hijo, paciente,
Así que yo me gustaría que estas dos cosas como que quedasen bien marcadas y como a fuego, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que les puedo compartir. Si hay alguna pregunta o algo en las últimas diapositivas, las vamos contestando. No tenés sonido. Perdón. Bueno, lo que decía, bueno, solo comentarios, dice muy claro lo dicho por el profesional, los padres en muchos casos no aceptan que sus hijos tengan afecciones de trastornos del espectro autista. Sin duda, bueno, el tema de los padres, como aparece en Fabricio, es un tema muy importante a tener en cuenta. Pero sí, ha sido muy, muy clara tu exposición y concreta, Federico, así que muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran? A ver si queda alguna por ahí. Bien. Perfecto. Bueno, yo gracias a ustedes. Agradecimientos, claro, muy claro, quedó todo muy claro. Así que son todos aplausos y muchas gracias. Bueno, que... súper importante. Bueno, muchas gracias a ustedes por 2 horas así como consecutivas de estar de atención. No, pero bien, muy dinámico, muy interesante realmente. Bueno. Y alguien pregunta por ahí que no es para ti, sino para la institución, si hay certificados. Sí, los certificados se entregan de forma digital, pero sí, el conversatorio tiene certificación. Muchas gracias. Bueno, todos te felicitan, así que gracias de corazón. Bueno, sí, gracias a ustedes. Disculpe que no podía conectar mi micrófono. Bueno, hago una consulta antes que nos vayamos, perdón. Sí. Si hay alguna estadística en este boom que hay en cuanto a los trastornos del lenguaje y los trastornos de TEA, ¿hay alguna estadística en OSEP que tenemos un boom en las escuelas especiales? Y en una edad temprana esta dificultad de poder diferenciar uno y otro, ¿hay algún estudio o ha habido un boom en las escuelas especiales? Sí. No sé si hay para el despistaje de diagnóstico, para ver Exacto. si cursa con un trastorno del lenguaje o está dentro de algún espectro. Sí. Mira, a nivel de interconsulta con el área de neurología, que es en este caso como los que por ahí deben tomar la posta para solicitar estudios específicos, el test de lados o una evaluación neurolingüística inician con el despistaje y después todas los otros aspectos de síntomas o de signos que presentan estos trastornos. Y ahí se termina de concluir. Estadísticamente no se ve. Lo que... ¿Se escucha? Ahí está, sí, ahí ya apagué los otros micrófonos. Lo que sí se ve mucho, y esto es algo que se charla mucho con el equipo de atención temprana, como en los otros centros de rehabilitación, con el área de fonoaudiología, es que post pandemia se han empezado a despertar muchos trastornos en el lenguaje. Entonces cuando los padres empiezan a googlear o a informarse, se van para los espectros, ¿sí? Hay que ser cauteloso, hay que ir analizándolo muy bien, porque allá por el 2015, no, un poquito más, ponele 2016, en el hospital de día del Fleming, ya empezamos a ver trastornos en el lenguaje por el exceso de utilización de los celulares que le daban los padres a los hijitos. Entonces, habían muchos patrones que estaban dudosos en si entraban en un espectro autista, si era un trastorno del lenguaje, porque compartían muchos síntomas. Entonces, hay que tomar una referencia del área de neurología
hacer los estudios si se observan de despistaje y terminar de cerrar con el equipo terapéutico para ver si está cursando con un trastorno del lenguaje o hay algún espectro que se está gestando o manifestando, ¿sí? Antes de dar un diagnóstico definitivo o presuntivo, hay que trabajar sobre eso. Pero estadísticamente no tenemos así bien contados qué casos apuntan para cada lado. Lo que sí se observa de que hay mucha sospecha y muchas cosas dudas, muchos aspectos que se dudan sobre si entra en un espectro o es parte de este exceso de utilización de tecnologías que se están viendo mucho y los maestros, maestras lo pueden observar mucho en las escuelas. Ok, muchas gracias. De nada. Le damos Bueno, entonces un aplauso gigante a Federico. muchas Mil gracias. gracias, has estado excelente, realmente muy concreto, muy bueno el análisis de los casos, muy buena tu experiencia, así que de corazón, desde la Fundación y de todos los que estamos aquí, es un gracias muy grandes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Que la pasen bonito, que tengan que terminen una linda semana. Listo, muchas gracias y nos vemos por ahí. Nos vemos por ahí. Adiós, Abrazos. Elian. Chao, gracias.